Muy buenos días. A continuación les voy a presentar mi propuesta de trabajo de grado titulada Acerca de los automorfismos hiperbólicos del toro. Este trabajo está basado en un tema del libro An Introduction to Chaotic Dynamical Systems de Robert Devane. Este es el contenido que se va a trabajar en la presentación. Se van a trabajar unos preliminares en donde se realiza la construcción del toro como cociente y se presenta la relación de la pendiente de las rectas. Se van a trabajar los automorfismos hiperbólicos del toro, en donde se tocan temas relacionados con la densidad y la estabilidad. Se van a tocar unos temas relacionados con el caos, las conclusiones y la bibliografía. Preliminares. Cuando hablamos del toro, generalmente viene a nuestra mente una dona o incluso una taza de café, pero se debe saber que esta construcción generalmente viene dotada de la topología producto, la cual geométricamente se representa como S1 por S1, el producto de dos circunferencias. En este trabajo veremos la construcción del toro dotado de la topología cociente. Para esto consideramos el plano euclidiano y una relación de equivalencia definida sobre él. Relación de equivalencia. Se define la siguiente relación de equivalencia. El punto XY de R2 se relaciona con el punto X', Y', si y solo si X menos X' pertenece a los enteros y Y menos Y' pertenece a los enteros. Es decir, X menos X', Y menos Y' pertenece a Z por Z. Así obtenemos el toro como el conjunto de todas las clases de equivalencia bajo esta relación. Esta relación genera el cociente R2 partido Z2. Acá realizamos la construcción del toro a partir del cuadrado. Probablemente todos en algún momento hemos hecho esta construcción a partir de una hoja de papel cuadrada, en donde inicialmente se hacen coincidir o se relacionan dos lados paralelos del cuadrado para obtener el cilindro y luego los lados restantes para obtener el toro. Relación de la pendiente de las rectas. Consideremos el comportamiento de las funciones lineales en el plano euclidio y luego su proyección al toro. Uno de los aspectos importantes a considerar de las funciones lineales es el valor de su pendiente, pues este determina su inclinación en el plano euclidio y de esta forma su comportamiento en el toro. Volvamos al cuadrado unitario para ilustrar la forma en que influyen las pendientes de las rectas y veamos un par de ejemplos. Acá tomamos la recta y igual a 4x en el cuadrado y realizamos la gráfica. Vemos que trazamos la recta, este punto se hace coincidir con este punto, volvemos a trazar la recta, este punto se hace coincidir con este punto, y así sucesivamente hasta que llegamos aquí. Este punto se hace coincidir con este punto, este con este, y es básicamente volver al punto 0, 0, y volver a empezar la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer esta representación en el toro de revolución, puesto que este es considerado el toro plano, obtenemos una curva cerrada y finita. Pues vemos que partimos del 0, 0 y volvemos a llegar a él, es decir, la curva se cierra y es finita porque vemos que da únicamente 4 vueltas. En este caso consideramos la recta y igual a 1/5 de x en el toro plano y vemos que realizamos el mismo procedimiento, a diferencia de que por la inclinación de la recta o por el valor de su pendiente, pues tenemos una representación distinta en el toro de revolución. Entonces acá realizamos el mismo procedimiento, hacemos la recta, este punto se hace coincidir con este, trazamos la recta y así sucesivamente. Hasta que de nuevo llegamos a un punto que se hace coincidir con el 0, 0 y se repite el procedimiento. Esto genera en el toro una curva de nuevo cerrada, porque volvemos al 0, 0, y que también es finita, puesto que pues esta curva da 5 vueltas. Aquí tomamos la recta y igual a raíz de 2x en el cuadrado. Como vimos anteriormente, tomamos rectas con pendiente racional. Ahora vamos a tomar
una recta con pendiente irracional y vamos a ver qué diferencia tiene la proyección en el toro. Acá realizamos el mismo procedimiento, trazamos la recta, la gráfica de la recta, hacemos coincidir este punto con este punto y así sucesivamente. Lo que sucede en este caso y lo que lo diferencia del anterior es que en ningún momento vamos a volver a caer al 0, 0, ni tampoco vamos a coincidir en un mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Estos espacios en blanco van a irse llenando de rectas y eso mismo es lo que va a ocurrir en el toro. Entonces, en este caso, la proyección de estas rectas es una curva que es infinita y que es no cerrada, puesto que salimos de un punto y nunca vamos a volver a llegar a él. Y así, de la misma forma en que se va llenando el cuadrado, se va llenando el toro. Acá vamos a presentar ya los automorfismos hiperbólicos del toro. Para esto vamos a trabajar unas definiciones que nos permiten entender los temas que se van a tratar más adelante. Definición 2.1. Si L de X igual a por X, donde A es una matriz de 2 por 2 y X un vector de 2 por 1. A este tipo de transformaciones se les conoce como transformaciones matriciales. Definición 2.2. La recta generada por un vector característico de una transformación lineal se denomina subespacio T invariante o simplemente subespacio invariante. Ciertos sistemas dinámicos en el toro pueden ser descritos más eficientemente en el plano y luego ser proyectados en el toro. Para esto, consideramos automorfismos en el plano que mediante la relación de equivalencia se proyectan en el toro y así se puede construir un automorfismo del toro en sí mismo. Los automorfismos que demandan nuestra atención son funciones lineales que van de R2 en R2, tales que L de X igual a A por X, donde A es la matriz de representación cuyo tamaño es 2 por 2 y satisface las siguientes condiciones. Todas las entradas de A deben ser enteras. El determinante de A debe ser igual a más o menos 1 y A debe ser una matriz hiperbólica. Una función lineal invertible es hiperbólica si ninguno de sus eigenvalores tiene valor absoluto 1. La información anterior es suficiente para definir un automorfismo hiperbólico toral, pues la función inducida en el toro por la matriz A, denotada por L sub A, se llama automorfismo hiperbólico toral. L sub A es diferenciable, ya que su matriz jacobiana es simplemente la matriz A. Además, ya que el determinante de A es igual a más o menos 1, la inversa de A también es una matriz con entradas enteras hiperbólica. Así, A a la menos 1 también es un automorfismo hiperbólico toral, el cual es la inversa de L sub A. También es posible afirmar que L sub A es un difeomorfismo en el toro. Acá básicamente lo que se hace es, tomamos un punto en R2, le aplicamos la transformación L, y esa transformación lo que hace es multiplicar a ese punto por la matriz A, que debe cumplir las condiciones que mencionamos con anterioridad. Acá, para ir de R2 al toro, hacemos la proyección pi, que viene dada por la relación de equivalencia, en donde a este punto XY lo enviamos en su clase de equivalencia XY. Aquí, igualmente, el resultado de este producto de la matriz por el punto nos va a dar de nuevo un punto en R2, lo proyectamos de nuevo en su clase de equivalencia, y así se puede construir un automorfismo en el toro, en donde a una clase de equivalencia se le aplica L sub A para obtener otra clase de equivalencia. A continuación, se presentan conceptos inherentes a los automorfismos del toro, tales como la densidad y la estabilidad. Definición 2.3. Se dice que X sub 0 es un punto periódico de periodo n si f a la n de X sub 0 es igual a X sub 0. Definición 2.4. Un subconjunto A de un espacio topológico X es denso si su adherencia es X. Proposición 2.1. El conjunto de todos los puntos periódicos de L sub A es denso en el toro. Aquí lo que se tiene básicamente es que la adherencia del conjunto de todos los puntos periódicos de L sub A es igual a todo el toro. Proposición 2.2. Supongamos que los eigenvalores de una función que va de R3 en R3 son lambda 1, lambda 2 y lambda 3, con
el valor absoluto de lambda 1 y el valor absoluto de lambda 2 menor que 1, y el valor absoluto de lambda 3 mayor que 1. Entonces hay un plano W a la S y una recta W a la U, en donde si X pertenece a W a la S, entonces L de X pertenece a W a la S, y L a la N de X tiende a 0 cuando N tiende a infinito. Si X pertenece a W a la U, entonces L de X pertenece a W a la U, y L a la menos N de X tiende a 0 cuando N tiende a infinito. Si X no pertenece a la unión de estos dos conjuntos, entonces el valor absoluto de L a la N de X tiende a infinito cuando N tiende a más o menos infinito. Definición 2.5. W a la S se conoce como el subespacio estable de L. W a la U, el subespacio inestable. Dado que A es hiperbólica con determinante más o menos 1, los eigenvalores deben ser ambos reales. Además, uno de los eigenvalores, lambda sub S, debe satisfacer que su valor absoluto sea menor que 1, y el otro, lambda sub U, debe satisfacer que su valor absoluto sea mayor que 1. Así, los subespacios estables e inestables son rectas que inciden en el origen en R2. Sea un elemento del toro una clase de equivalencia en el toro y sean L sub S y L sub U rectas en R2 que se intersectan en XY y las cuales son paralelas a los subespacios estables e inestables respectivamente. Se denotan las proyecciones de estas rectas en el toro por W a la S de XY igual a pi de L sub S y W a la X, W a la U de XY igual a pi de L sub U. Acá vamos a ver un ejemplo. Tomamos una matriz con algunos elementos de la sucesión de Fibonacci y encontramos sus eigenvalores e eigenvectores. En este caso tomamos a la matriz A, que tiene los elementos 1, 1, 2 y 3. Esta matriz tiene determinante 1 y al hacer los cálculos correspondientes obtenemos que sus eigenvalores son, como podemos observar, ambos reales, uno en valor absoluto mayor que 1 y el otro en valor absoluto menor que 1. Y además encontramos sus eigenvectores, que son los que están ahí. Encontramos los subespacios invariantes asociados a esos eigenvectores y vemos que, como se mencionó anteriormente, son dos rectas que inciden en el origen. Acá vemos las proyecciones de las rectas. Entonces acá nos dicen que tomemos un punto XY y una recta L sub S que sea paralela al subespacio estable L sub S. De la misma forma, tomamos una recta L sub U que sea paralela al subespacio inestable y también que pase por el punto XY que elegimos. Acá vemos que le aplicamos la proyección pi a cada uno de las rectas y obtenemos que pi de L sub S es W a la S de XY. Debemos recordar que W a la S de XY es el subespacio estable asociado al elemento XY. De la misma forma, W a la U de XY es el subespacio inestable asociado al elemento XY. Entonces acá vemos que simplemente la proyección de estas rectas es igual a un subespacio estable o inestable, respectivamente, en el toro. Proposición 2.3. W a la S de XY y W a la U de XY son densos en el toro para cada XY que pertenece al toro. Acá, de nuevo, básicamente lo que se quiere decir es que la adherencia de cada uno de estos conjuntos es igual a todo el toro. A continuación, se presentan conceptos inherentes al caos de un automorfismo hiperbólico toral. L sub A es caótica en todo el toro. Destacamos este hecho como un teorema. Definición 3.1. Sea X un espacio topológico. Una función f de x en x es topológicamente transitiva si para todo par de intervalos abiertos no vacíos de x, u y b existe un número natural n tal que f a la n de u intersectado con b es distinto de vacío. Sea x, d un espacio métrico. Se dice que un sistema dinámico f de x en x tiene dependencia sensible con respecto a las condiciones iniciales si existe algún delta mayor que 0
tal que para todo x que pertenece a x y para todo epsilon mayor que 0, existe un y que pertenece a x con la distancia de x a y menor que epsilon, mientras que para algún n sub 0 mayor o igual que 0, se cumple que la distancia de f a la n sub 0 de x y f a la n sub 0 de y es mayor que delta. Teorema. Sea L sub A un automorfismo hiperbólico toral de T. Entonces, los puntos periódicos de L sub A son densos en T. L sub A es topológicamente transitiva y L sub A tiene dependencia sensible de las condiciones iniciales. Este teorema es el que nos permite afirmar que L sub A es caótico en todo el toro. Conclusiones. La relación de equivalencia definida en el plano genera el cociente R2 partido Z2 que representa el toro. La pendiente de las rectas determina el comportamiento de la proyección de R2 al toro. Los automorfismos hiperbólicos del toro son transformaciones lineales definidas en R2 proyectadas al toro. Estas transformaciones lineales cumplen la condición de tener una matriz asociada de tamaño 2×2, que es hiperbólica, con determinante más o menos 1 y cuyas entradas son todas enteras. Un automorfismo hiperbólico toral es caótico en todo T. Acá presento la bibliografía y listo. Muchas gracias por su atención.